Bueno, amados hermanos, vamos a empezar a estudiar la Trinidad ahora en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando esta excelente doctrina, sus excelencias en cuanto a los atributos de cada una de las personas divinas. Hemos estado viendo la Trinidad ontológica, económica, la administración en cuanto a la creación y la salvación, y hemos visto una vista introductoria en cuanto a la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero el día de hoy vamos a profundizar aún más en ella, pero como un buen arqueólogo busca evidencias en los restos, en algo que está en el pasado. Hoy vamos a introducirnos en lo que es la base y el fundamento de esta doctrina que se fue, ¿no es cierto?, floreció como un árbol en el Nuevo Testamento, pero está como una semilla en el Antiguo Testamento, la Trinidad. Voy a compartir la presentación del día de hoy. Y vamos a orar, vamos a presentarnos primero delante de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, agradecemos, Señor, por los hermanos que se están conectando. Te ruego, Señor, para que ellos puedan conocerte más, mejor y puedan adorarte. Señor, puedan conocer que tú eres uno y tres a la vez, un maravilloso ser que merece ser adorado, pero también, Señor, que subsiste eternamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a la cruz y Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar y hoy lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu obra magnífica, tu obra de redención, pero también, Señor, agradecemos por tu obra creacional que muestra los simientes, Señor, de lo que ibas a hacer después de 4.000 años en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados hermanos, seguimos estudiando esta doctrina, que es la doctrina de la Trinidad o Triunidad de Dios, como también se le conoce. Como decía al principio, toda grande doctrina tiene sus cimientos en el Antiguo Testamento. Y si bien hemos dado algunos ápices, algunos vislumbres de esta en el Antiguo Testamento, hoy vamos a profundizar aún más en cuanto a que esta doctrina nace, también se fundamenta allí hoy día vamos a ver en el libro, por ejemplo, de Génesis o en el libro de Deuteronomio. Algunos dicen que la Trinidad es solamente explícita, exclusivamente en el Nuevo Testamento y que no está en el Antiguo. Podríamos a desmentir eso. La verdad que también hay en el Antiguo Testamento algo, nos muestran huellas de la Trinidad. Cuando las escrituras interpretan a las propias escrituras, nos vamos a encontrar que el Antiguo Testamento nos va a dar mucho, nos va a entregar mucho en cuanto a esta doctrina. No hay un árbol doctrinal cuya semilla no haya sido antes plantada, por tanto, en el Antiguo Testamento, y allí se revela también al único Dios verdadero, este Dios que merece ser adorado, este Dios que merece ser exaltado. Voy a dar aquí voy a mostrar, hice alguna recopilación de algunos escritos de la Trinidad en el Antiguo Testamento y me parece pertinente mostrar lo que dice la teología sistemática de Louis Berkhoff sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente: algunos de los primitivos padres de la Iglesia y hasta algunos teólogos posteriores, sin hacer caso del carácter progresivo de la revelación de Dios, dieron la impresión de que la doctrina de la Trinidad había sido completamente revelada en el Antiguo Testamento. Por otra parte, los socianos y arminianos era de opinión que nada de eso se encontraban allí. Sin embargo, ambos se equivocaron. Primera premisa: el Antiguo Testamento
no contiene una revelación completa de la existencia trinitaria de Dios, pero contiene varias indicaciones de ella. La Biblia nunca trata de la doctrina de la Trinidad como de una verdad abstracta, pero revela la vida trinitaria en sus diversas relaciones como una realidad viviente y hasta cierto punto en conexión con las obras de la creación y providencia, como lo vimos en la clase anterior, pero también particularmente en relación con la obra de redención. Tercer punto, su más fundamental revelación no está dada en palabras sino en hechos. Y esta revelación aumenta en claridad en la medida en que la obra redentora de Dios se ve más distintamente como en la encarnación del Hijo y en el derramamiento del Espíritu Santo. Para finalmente, él dice en su teología sistemática, termina diciendo, la revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento se debe al hecho de que el Verbo se hizo carne y el Espíritu Santo hizo su habitación en la iglesia. Como venía diciendo, el día de hoy vamos a hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento y vamos a centrarnos, por ejemplo, primeramente en la palabra Elohim, en la pluralidad, en la unidad divina, y en el Shema, la unidad en la divinidad. Para, con todo esto, volver a recalcar que el mismo Dios que crea es el Dios que salva. El Dios que crea el universo y que crea el ser humano es el mismo Dios que hace una nueva creación en Cristo y salva al ser humano. Para terminar con un resumen de la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar de la pluralidad en la divinidad. Cuando hablamos de Elohim, nos estamos refiriendo al Dios creador, todopoderoso, el fuerte. Y esta palabra aparece en Génesis 1:1. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Génesis, del capítulo 1. En el principio creó Dios. La palabra crear en el hebreo es bara y es singular. Y la palabra Dios en el hebreo es Elohim y es una palabra plural. Entonces ya en ese verbo singular y en la palabra plural de Dios vemos un vislumbre de la unipluralidad en Dios, porque Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí vemos también el Espíritu de Dios. Esta persona en Dios, que es Dios el Espíritu, pero el Espíritu de Dios ya se estaba manifestando, se estaba revelando en el principio. Entonces dijo Dios, y aquí volvemos a ver este verbo, este plural en Dios, pero también la palabra decir, hablar, que vamos a entender más adelante a medida que sigamos estudiando en el Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo, que el hablar de Dios, la palabra de Dios es Jesús. Allí estaba Jesucristo, que manifestando, ¿no es cierto?, una obra creadora. El Padre dispone, el Hijo crea, es la acción del Padre y el Espíritu Santo en la aplicación. Ahí está el Espíritu de Dios. Y vamos a ver aquí la transliteración de esta palabra Dios. Son 4 letras, 4 grafemas que están acá en el hebreo. Y la palabra Elohim, como dije al principio, es una palabra plural compuesta por 4 grafemas. Y si ustedes se fijan, esta palabra que está acá, que es como un cuadrito, nos indica la pluralidad, porque la raíz de la palabra Elohim es donde viene Eloi, Dios, que es él, es Eloi o él. Pero cuando se agrega esta última grafema que está acá, nos indica que esa palabra es plural.
Por eso es Elohim. Y Elohim significa ángeles, dioses, diferentes. También está haciendo referencia a hombres que han recibido la palabra, que son considerados dioses, pero cada palabra que aparece, cada vez que aparece la palabra Elohim debe entenderse en su contexto. Y acá se está refiriendo al único Dios verdadero, en Génesis 1:1. Es el primer nombre en la Biblia para referirse a Dios y aparece 2570 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra es significativa y la vamos a analizar el día de hoy. En el principio creó Dios. Por lo tanto, tenemos que ver que aquí está la obra creativa de Dios, que vemos a uno de los atributos de Dios, de que Dios es creador y que Él es omnipotente, Él puede crear de la nada. Como dije anteriormente, ha creado ex nihilo, Él no ha necesitado ninguna materia para crear, Él creó de la nada. El nombre que se encuentra por Dios en Génesis 1:1 es la palabra hebrea Elohim, y la terminación de esta palabra es im, que es una terminación plural, y plural significa más de uno. En el idioma hebreo tenemos tres significaciones de plural. En la gramática tenemos singular, neutral y plural. Y plural nos indica que es más de uno, de dos para arriba. En el idioma español, la S es la terminación para plural. Entonces, transformando las palabras españolas en plural, agregándoles la S o la es. Y eso lo vemos en los ejemplos. Por ejemplo, gato, casa o mantel. Si usted le agrega la S o la es, quedaría así. De gato, gatos, de casa, casas, y de mantel, manteles. Veamos ahora algunos ejemplos con las palabras hebreas cuya terminación es im, palabras en plural. Por ejemplo, en Éxodo 25, 18, 20, aquí aparecen los querubines. Y la palabra hebrea es cherubim. O en Isaías 6:2 y Isaías 6:6 aparecen los serafines, y la palabra hebrea sería serafim. O en Jueces 17:5 están los terufim, que eran dioses paganos. La palabra hebrea, entonces, Eloi es una palabra plural en la Biblia y se usa muchas veces para describir también dioses, pero haciendo referencia a dioses falsos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ahí la palabra es Elohim. O en Éxodo 23:13 aparece el nombre de otros Elohim, no me enteráis. Ahí aparece Elohim también. O en Deuteronomio 31:20 aparece y se volverán a Elohim ajenos, que es dioses, a dioses ajenos. O nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, y ahí también aparece la palabra Elohim. En estos pasajes el sentido es obviamente plural. Estos versículos están hablando de dioses falsos, o sea, hablan en plural y hablan más de uno. Cuando se usa Elohim para describir al Dios verdadero, como en Génesis 1:1, la palabra se traduce Dios con mayúscula, aunque la palabra está en forma plural. Puesto que la palabra Elohim es plural y puesto que Elohim se traduce a veces dioses, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿deberíamos traducir Génesis 1:1 de la siguiente manera? En el principio, dioses crearon los cielos y la tierra. ¿O cuántos dioses verdaderos hay? Entonces, cada palabra tiene consonancia con el contexto y con la revelación general. ¿Crearon tres dioses el universo? Bueno, nosotros hemos dicho y hemos dado énfasis que hay un solo Dios, que hay solamente un creador, y es correcto y apropiado, por lo tanto, traducir Elohim en Génesis 1:1 como Dios con mayúscula. Ahora, con respecto a esta palabra, hice una recopilación en diferentes libros y teologías que hablen de la Trinidad, pero en torno a esta palabra.
Elohim. Y en la teología sistemática de Millard Erickson dice lo siguiente: la forma plural para el nombre de Dios, de Israel, Elohim, se considera a veces un indicio de la idea trinitaria. Es un nombre genérico utilizado para referirse también a otros dioses. Cuando se usa referencia al Dios de Israel, generalmente, aunque no siempre, aparece en plural. Este plural normalmente se interpreta como indicación de majestad o intensidad. Walter Edgeroth cree que utilizar el plural de majestad, el escritor de Génesis intentaba preservar su cosmología de cualquier pensamiento politeísta y al mismo tiempo representar al Dios creador como soberano absoluto y único ser cuya voluntad tiene peso. En el gran diccionario de enciclopédico de la Biblia se dice lo siguiente en cuanto al Elohim y la Trinidad. Es evidente que el hecho de que la palabra Elohim sea una forma plural no constituye ningún apoyo al politeísmo, pero se puede tomar con justicia como un testimonio de la pluralidad de personas en la deidad. No hay nada irrazonable en la suposición de que el nombre de la deidad fuera dado al hombre de esta forma a fin de prepararlo para la verdad de que en la unidad divina subsisten tres personas. El uso del plural majestático para expresar autoridad conduce a la misma conclusión. Michael Brown, que en su libro la respuesta sobre las objeciones de Jesús, él dice: mi sugerencia es simple, reconozca que los textos de las escrituras hebreas podrían referirse a la pluralidad o diversidad de Dios dentro de su unidad, pero otras explicaciones también son posibles. Estos versículos ciertamente están en armonía con las creencias trinitarias y podría respaldar fácilmente tales creencias, pero no las aprueban. Por otro lado, estos versículos definitivamente no excluyen tales creencias. O R.C. Sproul, en el libro que es la Trinidad, responde y dice: yo no creo que el nombre Elohim necesariamente señale hacia la Trinidad. Específicamente existe un recurso literario hebreo denominado plural de intensidad que llama la atención hacia la profundidad del carácter de Dios, en quien residen todos los elementos de la deidad y la majestad. En consecuencia, creo que el nombre Elohim es compatible con la doctrina de la Trinidad y puede que apunte en esa dirección. Pero por sí mismo el nombre no exige que deduzcamos que Dios es trino en su naturaleza. En la teología sistemática de Norman Gulley, hablando de la Trinidad en el Antiguo Testamento, él dice: Elohim es un término plural para Dios, pues Él es Dios y la mayoría de nombres para Dios son añadidos a la palabra Él, que es la raíz de este plural Elohim. Esto no les preocupa a los monoteístas, lo cual indica que la pluralidad del nombre no era confusa con el politeísmo. Más bien, como concluye Hermann Baring en su teología dogmática reformada, dice: la forma plural de este nombre para Dios se refiere a la deidad en la plenitud y riqueza de su vida. El Dios de la revelación no es un nómada abstracto, sino el Dios verdadero y viviente, en quien la plenitud infinita de su vida contiene la diversidad más elevada. Entonces, cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de un indicio. No es que Moisés estuviera pensando cuando estuviera escribiendo en la Trinidad, más bien, como la Trinidad es una revelación progresiva, él habla de Elohim, pero esto no excluye que pueda ser consonante con la doctrina de la Trinidad. Ahora, quiero que noten algo. Cuando nosotros hacemos la transliteración o la transcripción de este texto en hebreo, tendríamos lo siguiente: es Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet Haaretz. Entonces, ahí al medio, en el centro, encontramos la palabra et. Es la cuarta palabra de Génesis 1.1. Génesis se dice Bereshit en hebreo.
y esta es la palabra que está en el centro. Por lo tanto, es la palabra que está ahí, en la médula de este versículo. Y este primer versículo está compuesto por 7 palabras. Y en la cuarta palabra, el hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. Nosotros en el español leemos de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y esto es significativo. Gramaticalmente es una partícula de complemento directo o indirecto, et, la palabra et. De manera que a simple vista no parece demasiada cosa. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿por qué es poner la atención en este artículo, en esta partícula de complemento? Aunque a nivel gramatical cumple una función, estas letras nos muestran una realidad mucho mayor. Y estas letras nos revelan a Cristo. Miren, estas dos letras, que es Aleph y Tau, que son, Aleph es la primera palabra del alfabeto hebreo, y Tau es la última palabra del alfabeto hebreo. Aleph y Tau. Ahora, esta combinación de letras tiene su equivalencia en el idioma griego. Si tomamos el alfabeto griego, veremos que la primera letra del alfabeto griego es el alfa y la última es la palabra omega. De tal manera que alfa y omega es el equivalente griego de Aleph y Tau en hebreo, pues en ambos casos se toma la primera y la última letra de sus respectivos alfabetos. Entonces, Aleph es el alfa y el Tau es la omega. ¿Y quién es el alfa y el omega? Cristo. Cristo dice en Apocalipsis 1:11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En Colosenses 1:16, 17 leemos, porque todas las cosas han sido creadas por Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. O en Hebreos 1:8 y 10 leemos, pero respecto al Hijo, tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Entonces, en Génesis 1:1, aparte de ver este nombre plural, que es Elohim, hay un complemento gramatical que está en el idioma hebreo, que es el alf, que es el tau, el alef y el tau, que es el alfa y el omega. Entonces ahí está también Cristo. El idioma hebreo tiene mucha riqueza en su escritura y vamos a ir viendo cómo el Señor Jesús habita ahí también, cómo aparece cuando nosotros pensamos que no está, ahí está Cristo. Sigamos meditando en la pluralidad, en la divinidad. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo Dios, y aquí está en el hebreo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si se fijan dice hagamos. Y aquí también vemos un plural. Y dice también a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios está hablando en términos plurales. Ahora, Dios es descrito primero por pronombres plurales en Génesis 1:26. Miren, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahora compare con el versículo 27, donde se usan pronombres en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. Versículo 26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí está, vemos un plural, un pronombre plural, a nuestra. Pero en el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, un singular. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se está refiriendo? Esperaríamos que Dios dijera, yo haré al hombre a mi imagen. ¿Por qué los pronombres plurales?
Si una persona dice, nosotros haremos algo, eso indica que la persona no está actuando sola, sino que una o más personas están actuando con ella. Cuando Dios hizo al hombre, ¿quién estaba actuando con él? ¿Quién hizo al hombre con él? ¿A qué imagen o a imagen de quién fue hecho el hombre? ¿Fue hecho el hombre a imagen de Dios y de alguien más? ¿Por qué se usa un pronombre, por tanto, plural? Es importante, hermanos, recordar que fue Dios quien hizo al hombre y no otra persona. Solo Dios tiene el poder. Dios, el Elohim, el Todopoderoso, tiene el poder para crear. Solo Dios puede crear al ser humano. Hay un solo Dios y un solo creador. Y Él solamente, Él es responsable del origen del hombre. Fue hecho el hombre a imagen de Dios. Solamente a imagen de Dios el hombre fue hecho. Ahora voy a mostrarle un video de Elvis Carballosa hablando de la Trinidad. Génesis 1:26 dice Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que yo, ¿este versículo es suficiente para defender la Trinidad? Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, si usted tiene ahí una Biblia, quiere buscar un texto, le voy a dar un texto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 16. ¿Estáis ahí despiertos? Muy bien, voy a leer el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay dos personas y su espíritu. Tres personas. En otras palabras, a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos, progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el verbo era en el principio, el verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el verbo era. Y el verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, tres personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Así es que yo no digo que
Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente, como el Berechit de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Descendamos, hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Creo que esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Y otra vez, tiene mucho que ver, mire, digo esto y ya. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si tú crees que Dios es el Dios del que la Biblia habla, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios vivo y verdadero, si tú crees en ese Dios, entonces no tienes problema para creer el resto. Pero si comienzas negando eso, ya te fastidiaste, ya no puedes entender el resto. Entonces los teólogos aquí. Bueno, aquí escuchamos a Evis Carballosa, que él tiene dos comentarios, ¿no es cierto?, bien extensos del libro de Génesis. Entonces, lo que hay que recalcar acá es que la doctrina de la Trinidad está dentro de la revelación progresiva de Dios. Y por tanto, mirando en retrospectiva, claro, yo puedo decir que en Génesis 1:26 encontramos una evidencia de la enseñanza de la Trinidad, pero considerando entendiendo el contexto de Moisés, Moisés no entendía eso. Moisés entendía que hay una plenitud en Dios, que Dios es todopoderoso, pero nosotros conteniendo el canon completo, ¿no es cierto?, en la revelación progresiva de Dios y de la Trinidad, podemos entender que ahí hay una huella de la Trinidad. En el libro de Irineo, en este caso, las obras escogidas de Irineo, acá yo transcribí qué pensaban los padres apostólicos, la enseñanza apostólica post el libro de Hechos, allá por el siglo II, en el año 150 aproximadamente, cuando vivió Irineo. Miren, él dice lo siguiente: por lo tanto, no fueron los ángeles los que nos hicieron, hablando de la creación del ser humano, nos moldearon, porque no podían los ángeles realizar una imagen de Dios, ni ningún otro que no fuera el verdadero Dios, porque Dios no necesita de ellos para realizar lo que Él mismo había determinado de antemano, porque con Él están siempre, Él dice, el verbo y la sabiduría, es decir, su Hijo y su Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales realizó todo libre y espontáneamente. A ellos se dirige el Padre cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, en Génesis 1:26. Y sigue diciendo, Irineo, y el verbo, esto es que el Hijo estaba siempre con el Padre, lo que hemos ya ampliado, que la sabiduría, que no es otro que el Espíritu, está con él antes de la creación, lo dice por medio de Salomón. Dios, por medio de la sabiduría, fundó la tierra, preparó los cielos con inteligencia, por su ciencia brotaron los océanos y las nubes destilan rocío. No hay más que un solo Dios, quien con su verbo y su sabiduría ha creado y adornado todas las cosas. Pero en la Reforma Protestante, y acá yo también tengo transcribí uno de los comentarios que tengo acá de Génesis de Juan Calvino, uno de los reformadores en el año 1500, él dice lo siguiente, de Génesis 1:26, transcribí su comentario y dice, los judíos se ponen en ridículo al afirmar que Dios se comunicó con la tierra o con los ángeles. La tierra ciertamente era un excelentísimo consejero, él hablando de forma irónica,
y atribuir la menor porción de una obra tan exquisita a los ángeles es un sacrilegio digno de ser aborrecido. Otros se consideran más perspicaces, pero se encuentran doblemente envanecidos. Dicen que Dios habló de sí mismo en plural según la costumbre de los príncipes, ese es el plural majestático, como si en verdad ese bárbaro modo de hablar que ha empezado a emplearse hace unos pocos siglos hubiese existido entonces en el mundo. Pero es bueno que su maldad animal vaya acompañado de tan grande estupidez, de modo que su insensatez es evidente incluso para un niño. Por lo tanto, los cristianos sostienen adecuadamente, a partir de ese testimonio, que existe una pluralidad de personas en la divinidad. Dios no acude a un consejo externo. Inferimos aquí que en sí mismo Él encuentra algo distinto, siendo que verdaderamente su eterna sabiduría y poder residen dentro de Él. Posteriormente, también encontré un artículo muy interesante de Gerald Hassel, que él habla del significado del nosotros en Génesis 1.26. Y él hace un artículo de esto. Él dice lo siguiente: los exegetas cristianos han dejado una rica historia de interpretación. Justino Mártir encontró en el plural una referencia a Cristo. Más tarde, Irineo, el que la estaba leyendo, incluyó en el plural al Hijo y al Espíritu Santo y encuentra una explicación trinitaria similar de la expresión en Teófilo de Antioquía. Tertuliano incluye en plural la actividad del verbo encarnado, es decir, Cristo. En resumen, en la iglesia primitiva, dice, la interpretación predominante entendía que el plural expresaba la Trinidad o la unidad de Dios. Y él analiza las diferentes interpretaciones que se han hecho de Génesis 1.26. Y las siguientes interpretaciones son que la interpretación mitológica, que Dios se estaba dirigiendo a los elementos terrenales, que Dios se estaba dirigiendo a una corte celestial, o que algunos ocupan ese plural como un plural de majestad, otros como un plural de liberación, y al final él dice, la verdad es que está hablando en un plural de plenitud en Dios. Bueno, algunos dicen que este plural es una interpretación mitológica. Sin embargo, el mismo escritor de Hebreos contiene una fórmula, de Génesis, que es Moisés. En Génesis 1, él deja claro y hace una apologética antimitológica. Es difícil entender cómo se pudo haber mantenido un rastro de politeísmo en la frase nosotros. Por un lado, el escritor compone de manera cuidadosa, deliberada y precisa, y por otro lado combate cualquier noción mitológica en la historia de la creación. Estas consideraciones, por tanto, indican que la interpretación mitológica es totalmente inadecuada. Otros dicen que Dios estaba dirigiendo a los elementos terrenales. Sin embargo, la visión de que existe una asociación entre Dios y la tierra en la creación del hombre no encuentra apoyo en el Antiguo Testamento ni en los escritos antiguos de los cercano Oriente. La idea en realidad se contradice con Génesis 1.27, donde solo Dios es el creador del mundo. También sería extraño que se mencione la tierra en la tercera persona en el versículo 24. Por lo tanto, estas dificultades han llevado a los intérpretes a rechazar la teoría de que hagamos se refiere al discurso de Dios a la tierra o a los elementos terrenales. Otros más osados dicen que Dios se está dirigiendo a una corte celestial, como una corte de ángeles. El acto de creación, sin embargo, es solo de Yahweh, de Dios, de Jehová. Por tanto, por ejemplo, la pregunta retórica de Isaías 40:14, cuando dice así el mismo Dios, ¿a quién pidió consejo Dios? Muestra que Yahweh no incluyó en sus palabras y consejería ninguna otra criatura celestial, como los ángeles. Además, debemos recordar que aquellos que fueron abordados en Génesis 1.26 no son meramente consultados por el orador, sino que de hecho son convocados a un acto de creación en armonía con el que habla. Por lo tanto, es Dios mismo. No es sorprendente que muchos estudiosos hayan visto que estas son razones convincentes sobre la base de las cuales la interpretación del plural en términos de un discurso ante una corte celestial se considera, por tanto, inadecuada. El cuarto,
como algunos consideran que este es un plural de majestad. Pero sin embargo, el Antiguo Testamento en ninguna parte contiene un verbo o pronombre utilizado en relación con un plural de majestad. Esta terminología fue usada muchos siglos después. E incluso si hubiera una excepción, es correcto que el verbo usado en Génesis 1.26, que es en el hebreo asa, nunca se pone con un plural de majestad. No hay una base lingüística o gramatical sobre la cual se pueda considerar que la palabra nosotros sea un plural de majestad. Es por esta razón que esta interpretación hoy generalmente es abandonada. Los otros dicen que hay un plural de deliberación. Una de las interpretaciones de Génesis 1.26 es que Dios se dirige a sí mismo y que el plural es un plural de liberación, deliberación. Los argumentos presentados a su favor se basan en el uso coloquial en las lenguas modernas. Por ejemplo, en el Salmo 1.11 se encuentra el siguiente paralelo supuestamente cercanos. Se dice así: hagamos ornamentos de oro con plata. Bueno, sin embargo, no es de ninguna manera seguro que este sea realmente el plural que se expresa la autodeliberación, porque el orador puede incluir aquí al artesano, al que se le pedirá que produzca tales ornamentos de oro. En cualquier caso, estos ejemplos difícilmente califican como explicaciones de que hay un plural de deliberación usado en Génesis 1.26, porque en ninguno de estos ejemplos encontramos a Dios como orador, sino a hombres. Pasajes con Dios como orador son Isaías 6.8, Génesis 3.22, Génesis 11.7. Pero estos pasajes difícilmente pueden usarse para respaldar una deliberación plural en Génesis 1.26. Por tanto, esta teoría, esta interpretación está equivocada. Y por último, el plural de plenitud. Las insuficiencias de las sugerencias ya discutidas nos llevan a sugerir que el plural en la frase hagamos es un plural de plenitud. Este plural supone que existen dentro del ser divino las distinciones de personalidades, una pluralidad dentro de la deidad, una unanimidad de intención y plan. En otras palabras, una distinción en el ser divino con respecto a una pluralidad de personas se representa aquí como una idea germinal. Así que la frase hagamos se expresa a través de su pluralidad de plenitud, una deliberación intrínseca entre personas dentro del ser divino. Una comprensión adecuada entonces de hagamos como plural de plenitud no milita o no está en contradicción contra el monoteísmo del Antiguo Testamento. La transición entre el plural con la frase hagamos en el versículo 26 al singular en la frase Dios creó en el versículo 27 sigue siendo armoniosa, porque la pluralidad de personas dentro del ser divino los mantiene a todos dentro del rango divino y mantiene el énfasis en la creación a través de la única deidad. Bueno, en la teología sistemática reformada, él dice, hay razones sustanciales para ver revelaciones de la Trinidad en las escrituras hebreas. El relato de la creación se refiere al Espíritu Santo en Génesis 1.2. E Isaías identifica a este Espíritu como el Señor de Israel a quien el pueblo afligió. Las palabras culminantes del Creador toman una forma: hagamos al hombre a nuestra imagen. La frase implica un consejo compartido entre distintas personas. El hombre no lleva la imagen de los ángeles y no hay ejemplos de reyes hablando en plural de majestad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, encontramos ejemplos de Dios hablando como un plural, nosotros en otros textos. Y ya hemos visto que tras el análisis que se le hizo, es un plural de plenitud. Veamos en Génesis este ejemplo. Por ejemplo, en Génesis 3.22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O en Génesis 11.6, y dijo Jehová, y en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos. O en Isaías 6.8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O en Jeremías 35 que dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído. Entonces ahí estamos hablando de
una pluralidad en la divinidad. Ahora vamos a hablar de la unidad en la divinidad. La unidad en la divinidad. El Shema, uno de los textos que los judíos se aprenden y que repiten constantemente es este. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, si vemos diferentes versiones, vamos a ver que dice Jehová uno es, el Señor uno es, o solamente Dios es el Señor, o el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, ¿por qué entonces Dios dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Bueno, en el antiguo cercano oriente hubo numerosas deidades que rodearon y amenazaron a Israel. Dios sabía que su pueblo sería atraído por otros dioses y lo abandonarían. En ese contexto, Dios dice, Jehová es Dios, no hay otro. En Deuteronomio, por ejemplo, 4:39. Es por eso que el prefacio de los 10 mandamientos declara, yo, Jehová, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O Isaías recalca esto, diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No hay más que yo, dice Jehová, yo Jehová, y ninguno más que yo. Entonces resalta que hay un Dios, que Jehová es singular, que no hay otro Dios como Él, no hay Dios que se le asemeje. Entendiendo el contexto que afuera del pueblo de hebreo había muchos otros dioses. Pero ahora vamos a entender qué está diciendo en el hebreo. Esta palabra, uno, que tiene 3 acá, letras, nos habla que eso es echat. La palabra uno se utiliza para traducir 2 palabras hebreas, yahid o ejat. Yahid habla de solo, solitario, único, único hijo, como en Génesis 22:20, que dice aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, pero único está en el hebreo en estas palabras, y la verdad es que no coincide con este uno. Sin embargo, lo que Deuteronomio 6:4 está hablando de ejat, que también significa uno, primero, unido, los que son unidos por el matrimonio, es decir, por ejemplo, en Génesis 2:24, dicen, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y acá es la misma palabra que se ocupa en el Shema. Entonces, la palabra uno de Deuteronomio 6:4 es echat, no es hadith. No, es echat, es esa palabra, son idénticas del Strong 259. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nos está hablando, y como se traduce echat, quiere decir que Dios no está solo, no es una persona. Si bien el ser de Dios es un ser relacional, es un ser, pero no es una persona. Él no está solo, es único, es sin igual, pero nos habla de una unidad compuesta. Por eso es que ahora entendemos que serán una sola carne. Ahí estaban un hombre y una mujer, pero van a ser uno. O también esta palabra se ocupa en Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Habla de muchos siendo uno, entonces una diversidad en pluralidad, pero también una unidad en la divinidad. Y esto también lo encontramos como testimonio en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús dice, porque yo no soy solo, sino yo y ahí vemos y el que me envió, es decir, el Padre. O en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, unidad, uno y la pluralidad, es decir, una unidad compuesta, es un ejat. El Padre y el Hijo son ejat, son uno. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ven aquí los plurales, vendremos y haremos? Y sigue dando testimonio Juan, diciendo en Juan 17:21, cuando Jesús hace la oración sacerdotal, él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
y también ellos sean uno en nosotros. Está hablando de una forma plural entre el Padre y el Hijo. Bueno, y ese testimonio también lo hacen los apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, a la iglesia se está hablando de, por ejemplo, un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Una unidad en una diversidad. Entonces aquí hablamos ya, se va aclarando lo que es la doctrina de la Trinidad en cuanto a una unidad. Efesios 4:6 nos dice, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre. No es que compitan entre sí, son uno, son ejad. Bueno, en la teología sistemática de Norman Woolley, él dice lo siguiente: Millard Erickson, que es otra teología, observa que la unidad del marido y la mujer no es unicidad, sino unidad de diversidad. Ella habla de unión en vez de carencia de soledad. Christensen dice, la palabra en el texto del Shema habla no solamente de la unicidad, sino también de la unidad de Dios. La doctrina del moniteísmo está implícita en esta breve declaración de credo. La palabra hebrea para uno, hadith, significando solitario y sin otros, no es la usada en el Shema. Así, parece que el Shema no habla solamente de la unicidad de Dios como el único Dios, sino se refiere a la unicidad que resulta de la unidad de personas. Bueno, y este único Dios, como hemos visto, como hemos estudiado, este único Dios ha creado. Entonces, en la historia de creación, estas tres personas divinas, ¿no es cierto?, se han revelado progresivamente y hoy entendemos a través de la luz de toda la Biblia que estos tres crearon. El Padre fue el arquitecto divino, el Hijo fue el constructor divino y el Espíritu Santo fue el artista divino. Y esta es la creación. Pero luego que Cristo vino, murió y resucitó, hablamos de una nueva creación. Por lo tanto, en la Trinidad también vemos una nueva creación. El Dios Trino no solamente está involucrado en la obra de creación, sino el Dios Trino también está involucrado en la obra de una nueva creación, es decir, en la obra de salvación. Dios dijo en la eternidad, salvemos al hombre y renovemos nuestra imagen. El Padre planifica nuestra redención, el Hijo compró nuestra salvación y el Espíritu Santo hizo realidad al sellarnos para adquirir esta salvación tan gloriosa. Entonces, tanto en la creación como en la nueva creación vemos a Dios obrando, pero este uniplural Dios, la unidad en el Dios Trino, el Padre siendo siempre el origen, el Hijo siempre siendo el Verbo eterno y el Espíritu siempre siendo el aplicador, el que realiza todas las cosas. En la Trinidad, ¿no es cierto?, vemos esta obra de la nueva creación. No solamente vemos la obra de la creación, vemos la obra en la nueva creación. El Padre planifica nuestra salvación, Él envía a su Hijo, Él dio a su Hijo por nosotros, el Hijo lleva a cabo la obra de salvación, Él es considerado como el gran Salvador y Él murió por nosotros para proveer salvación, aún sin nosotros merecerlas. Y es el Espíritu Santo el que Él da a la persona salva una nueva vida. Él da a aquella persona que ha sido salva un nuevo nacimiento. Él adorna y embellece al pecador colocándolo en una nueva posición que ahora está en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo nos provee, ¿no es cierto?, con los hermosos adornos de la redención, santificación y justificación. Este Dios obra eternamente en las tres personas divinas que coexisten por la eternidad. En resumen, entonces, el nombre Elohim, que es un nombre, el primer nombre que aparece en la Biblia en referencia a Dios, es una palabra hebrea que nos habla de plural. Y este plural no es una prueba explícita de la pluralidad de personas en la divinidad, pero no excluye la posibilidad que así sea, en consonancia con la revelación progresiva de la Trinidad. El plural hagamos en Génesis 1:26 se refiere a un plural de plenitud en Dios.
no excluyendo la revelación progresiva de la naturaleza de Dios, es decir, tres personas divinas en el ser de Dios. Por lo tanto, los plurales que leemos en Génesis, como hagamos, nuestra, nosotros, descendamos, confundamos, y en Isaías 6:8 como nosotros, nos dan indicios de pluralidad en la divinidad. Pero también hemos visto la unidad en la divinidad, que es el Shema. El Shema nos muestra que hay una unidad en la divinidad, en concordancia a la enseñanza de Jesús y los apóstoles. El contexto inmediato del Shema nos indica que Dios es único, pero no da cabida alguna a que el ser de Dios sea unipersonal, de que dentro de Dios haya solamente una persona, o que Dios sea una persona, como muchos malinterpretan. Dios es un ser, pero que es relacional. Es un ser que habitan tres personas divinas, y cada una de las personas divinas en el ser de Dios constituyen que el ser sea personal, que él se relacione con el ser humano y tenga comunión con él. Pero activamente siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la revelación progresiva de Dios nos muestra que hay un solo creador en la creación, el Padre por medio del Hijo, por el Espíritu Santo. Recuerden que en Génesis 1:1, cuando analizamos la palabra, estaba el Hijo, estaba Cristo, el Alfa y el Omega, está el Espíritu, pero también está el originador de todo, el Padre. La verdad de la creación y la preeminencia de Dios nos muestra la realidad de la nueva creación en Cristo. La preeminencia de Dios en la salvación del hombre. El mismo Dios que creó al ser humano en Génesis es el mismo Dios que salva en la muerte y resurrección de Cristo. El que crea al ser humano también lo salva en Cristo. El Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Ellos, habitando eternamente, salvan al ser humano. Miren, las Escrituras, por lo tanto, declaran, como dijimos en clases anteriores, que Dios es amor. Y Dios, ¿cómo refleja ese amor? Que ha dado a su único Hijo, ese que estaba en el seno de Dios, en el seno del Padre, en esta relación intratrinitaria eternamente. Él lo ha dado para que el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y hoy, por medio de esa redención, por medio de que Él murió por nosotros, de que nos salvó de nuestros pecados, hoy lo podemos ver por la obra única y perfecta del Espíritu Santo. Y antes del inicio de cualquier creación, si Dios es amor, nos indica de que Él ha existido como amor eternamente. Por eso el Padre habla del Hijo como, he aquí mi Hijo, en quien mi alma se complace, que Él, entre ellos se han amado eternamente. Dios no puede ser amor si está solo. ¿A quién amaría? Es necesario que haya más de uno para amar. Por lo tanto, en la naturaleza de Dios requiere que Él sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas que se relacionan en sí y que ambas, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo, se aman eternamente en el vínculo perfecto del amor que es el Espíritu de Dios. Bueno, esa ha sido la clase de hoy y espero que hayamos podido meditar en esta breve introducción al Antiguo Testamento.